Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro webinar de Alchemy. Mi nombre es Irma Aparicio, soy la encargada de marketing y hoy tenemos un invitado súper especial porque es un invitado de la casa para hablar de un tema que está en boga además y que constantemente nos están preguntando acerca de él. Tenemos a Jean-Pierre Saint-Hubert, que es el CMO y cofundador de Alchemy. Bienvenido y gracias por el tiempo para estar acá con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Es un placer estar en el living de Irma. Gracias a todos los que nos están acompañando y la realidad es que sí, hoy venimos a tratar un tema que no solo está en boga, sino que personalmente y creo que todo el equipo de Alchemy nos apasiona un montón, que es básicamente cómo hacemos para contratar en base a habilidades. Así es, totalmente. Y desde Alchemy venimos haciendo un trabajo arduo de transformar la manera de contratar talento y viene muy ligado a eso, ¿no? A enfocar mucho la contratación en habilidades reales que tenga la persona para ocupar un puesto. Y para eso hemos creado un montón de soluciones que van de cara a solventar esa problemática, ¿no? Pero creo que ya que te tenemos hoy a ti acá, que además eres cofundador de Alchemy, nos puedes contar un poquito más acerca de la misión, ¿no? Y cómo han tratado de perseguir este objetivo durante los años que tiene Alchemy vigente. Sí, a ver, tal cual. A ver, nosotros tenemos como misión democratizar el acceso a oportunidades laborales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, bueno, ayudar a las compañías para generar reglas de juego entendibles y justas para que en definitiva se puedan conectar con el mejor talento. Es decir, que las personas que quieran demostrar todo lo que saben puedan tener la facilidad de conectarse con las mejores compañías, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? ¿Y qué generamos, qué fomentamos de esta manera? Que el match, que la conexión, que la comunicación y que la contratación sea mucho más fácil, ¿no? Y que en definitiva, tanto la persona como la compañía se sienta a gusto con todo el proceso de contratación. Así es, totalmente. Y para mí, bueno, es un placer estar persiguiendo esa misión con Alchemy todos los días, tener como un trabajo con propósito es fundamental, ¿no? Antes de comenzar a hablar y adentrarnos en el tema del día, que ya tenemos bastantes preguntas preparadas para ti el día de hoy, quería decirle a las personas que están conectadas o que se están conectando ahora mismo en el live que pueden dejarnos a través del chat también preguntas que tengan para Jampi y tratar de cubrir, ¿no? Todas las expectativas que se tiene sobre este tema. Pero bueno, para empezar, creo que lo fundamental es definirlo, ¿no? ¿Qué es el skill-based hiring? ¿A qué llamamos contratar en base a habilidades? Es una gran pregunta, la realidad, y es algo que nos estamos haciendo esta pregunta todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar reglas de juego? ¿Cómo hacemos para ayudar a las compañías de vuelta a conectarse con los mejores, con las mejores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros contratar en base a habilidades? Bueno, en definitiva eso, ¿no? Que generar reglas de juego, generar ecosistemas, generar herramientas para que las personas tengan la posibilidad de demostrar todo lo que aprendieron, todo lo que quieren aprender y todo el potencial real, ¿sí? Y que las compañías puedan acceder a esta información. ¿Qué generamos de esta manera? Bueno, básicamente que las empresas puedan encontrar a los mejores perfiles y que las personas puedan conectarse con ese trabajo de sus sueños, ¿no? Y, a ver, nos ha pasado a todos. Creo que cuántas veces nos hemos postulado a una posición que creímos que éramos el fit perfecto, el match perfecto, ¿no? La empresa de nuestros sueños, la posición de nuestros sueños, esa que veníamos buscando y buscando por LinkedIn o que le veníamos preguntando a nuestros amigos y de repente llega, nos postulamos, cumplimos todos los requisitos y nunca hay noticias del otro lado, ¿no? A ver, ¿por qué? Son varios los motivos de por qué, pero generalmente creemos que el principal motivo es porque la otra persona, el que estaba revisando o la que estaba revisando cientos de currículums, de hojas de vida, de CVs, no tuvo el tiempo de encontrarme, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo tampoco pude demostrarle que efectivamente yo era el fit perfecto. Entonces, en definitiva, lo que estamos queriendo generar en Alchemy es eso, ¿no? Es cómo igualamos la cancha para que las personas que mejor match hagan con la oportunidad puedan ser visibles para esas personas que reciben miles y miles de candidatos y candidatas para cada una de las posiciones que abren.
Sí, tal cual. De hecho, te iba a preguntar que por qué hay tanto auge. O sea, ¿cuál sería como una consecuencia para una empresa que no lo está aplicando y que no está contratando en base a habilidades? Porque pareciera que es algo que de repente apareció. O sea, un día la gente contrataba como podía y de repente ya todo es en base a habilidades. ¿Por qué este auge? A ver, el otro día estábamos leyendo un artículo que sacó McKinsey de por qué le pedía a las compañías, ¿no? O le sugería a las compañías que efectivamente contrataran en base a habilidades. Y un poco la explicación creo que está en esta nueva revolución de la información, revolución del conocimiento, revolución tecnológica la que estamos viviendo, ¿no? Que obviamente el COVID, la pandemia la aceleró exponencialmente, que en definitiva es que el mercado, ¿no? Que toda la digitalización de todas las compañías genera necesidades educativas que el sistema educativo no puede adaptarse con velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Que salgan muchas soluciones que nos vienen a enseñar diferentes cosas, ¿no? Tenemos bootcamps, tenemos videos en YouTube, tenemos plataformas de educación, tenemos planes formativos que están evolucionando, lo que genera que haya una heterogeneidad de perfiles profesionales o de perfiles especialistas muy difícil de comparar, ¿no? Entonces, del otro lado, la persona de reclutamiento que estaba acostumbrada a leer un CV y fijarse logos, ¿no? Decir, bueno, si este fue una buena universidad, estoy seguro de que es un buen perfil, si esta Exacto. chica tiene este estudio, tiene esta credencial, estoy seguro que esta barrera, y eso hoy no necesariamente se cumple, ¿no? Porque sabemos perfectamente que en el mundo de la tecnología, pero no necesariamente solo la programación, del marketing digital, de las ventas online, de producto, de UX UI, hay muchísimas personas que son buenísimas y que son autodidactas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen las compañías para entender si el que fue, por llegar a un extremo, a Harvard es mejor o peor que el que está hace 5 años aprendiendo por YouTube, ¿no? Y eso es un poco lo que interpretamos desde Alchemy que genera esta incertidumbre a la hora de contratar, ¿no? Esta falta de entendimiento de quiénes son los mejores, dónde dedico mi tiempo para la contratación, para conocerlos con mayor profundidad. Sí, totalmente. Ese problema matching candidato-empresa, que además también se ve muy afectado por los sesgos, ¿no? Naturales que tenemos todos los seres humanos y que se tratan de evitar, porque evidentemente entendemos que en la mayoría de los casos no se hace a propósito, sino es algo natural que tenemos todos de inclinarnos hacia una persona u otra. Y quizás este tipo de contratación basándose en habilidades, quizás no, 100% segura que minimiza, ¿no? El riesgo de que haya un sesgo de por medio. Completamente, a ver, creo que la subjetividad vive en todos nosotros, ¿no? Porque somos seres humanos, porque estamos formados por nuestro pasado y porque estamos formados por lo que proyectamos del futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en definitiva para eso que nosotros nos fuimos creando, incorporando en nuestras personas no afecta las decisiones que estamos tomando? Que muchas veces puede ser de manera positiva, pero muchas otras puede ser de manera negativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta nueva manera de contratar, con esta manera de medir, de entender y de analizar a las diferentes personas a la hora de ser tenidas en cuenta para una contratación? Justamente evitar o minimizar esa subjetividad, ¿no? Es decir, generar puntos de información con diferentes evaluaciones de diferentes temáticas que ahora vamos a entrar un poquito en profundidad, pero que al final del día el riesgo de la subjetividad negativa, ¿no? Es decir, esos que nos lleva o porque no me gustó la cara, o porque no me gustó el nombre, o porque fue a una universidad que me hablaron mal en algún momento, o al contrario, no, me hablaron excelente en la universidad y no tiene por qué hacer match con esa persona que tengo enfrente, se minimice, ¿no? Y en definitiva eso es lo que buscamos con Alquimetrix, con nuestra plataforma, y con las diferentes maneras de evaluar a las personas que tenemos. Minimizar la subjetividad a la hora de tomar decisiones con todos los beneficios que ahora vamos a hablar un poquito que traen, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, ya más anecdótico, hace un par de meses hicimos justamente un ebook dentro de Alchemy sobre los tipos de sesgos y cómo evitarlos. Y nos sorprendimos al darnos cuenta que hay más de 7 tipos de sesgos. O sea, pareciera que es solamente la afinidad, no sé, por raza, por decirte algo, y resulta que hay un montón más
que están intrínsecos en ese proceso de selección y que en definitiva esta solución evita esta problemática. Y desde tu punto de vista, ¿tú piensas que esto es algo que le pasa a un tipo de empresa o es algo que le pasa a todas las empresas? Yo creo que le pasa a las empresas, ¿no? Creo que obviamente las compañías se enfrentan a diferentes desafíos dependiendo de su madurez, dependiendo de su popularidad, dependiendo de su industria, dependiendo si están o no de moda. Pero al final del día le pasa de diferentes maneras, pero la misma raíz del problema, ¿no? Obviamente, compañías con mucho renombre van a ir a sesgos mucho más de evitar tiempo, ¿no? Porque no pueden, lo que hablábamos al principio. Yo me postulé a una empresa súper reconocida, esa empresa recibió 1000, 2000, 10.000 candidatos y candidatas para una misma posición. Yo del otro lado, ¿cómo voy a hacer para procesar esa cantidad de CVs? Bueno, voy a ir a lo conocido, ¿no? A las universidades que yo tengo el checklist, a los backgrounds que yo tengo el checklist y probablemente me esté perdiendo un montón de talentos en esa situación, ¿no? Y por el otro lado, las compañías más chicas o no de tanto renombre o que no reciben tantos candidatos o startups que están comenzando, van a buscar mucho más la afinidad, ¿no? Me lo recomendó una persona, confío de quien me lo recomendó y ya voy a ir a la entrevista pensando en que porque confío en el que me lo recomendó esta persona, ya debería estar bastante cerca de trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, al final del día, todas las compañías, pequeñas, grandes, reconocidas, no tan reconocidas, sufren el mismo problema que es la subjetividad a la hora de contratar, ¿no? Y que eso obviamente también genera incertidumbre y muchas veces genera escepticismo, ¿no? Y después nos encontramos con compañías que obviamente no se animan y muchas veces es muy entendible en confiar en talento junior, en talento trainee, ¿no? Y lo tenemos que decir, o en personas reconvertidas, ¿no? Que hoy está muy de moda, no sé, el psicólogo, el economista que se dedica a machine learning. Bueno, ¿cómo sé si esa persona no es tan buena si no le doy la oportunidad, ¿no? Entonces, al final del día, creo que es muy importante transmitir seguridad y generar puntos de información para que la toma de decisiones sea mucho más transparente. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero mientras estabas diciéndome todo lo que me estás contando, que estoy, bueno, al 1000%, y pensaba, bueno, es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil decir, vamos a contratar en base a habilidades, pero ¿cómo comienzas a hacer esto? Tanto pequeñas como grandes, porque quizás ahí la diferencia va a ser desde el lado del presupuesto que puedan tener las empresas para adquirir ciertas herramientas o plataformas, pero ¿cómo empiezas desde cero a llevar este proceso de contratación en base a habilidades? Algo que pueda tocar a todas a la vez. No, a ver, es un punto muy interesante. Yo creo que, ¿cómo te contestaría esa pregunta así de manera lineal? Es con un cambio de mindset rotundo, ¿no? ¿Qué quiere decir un cambio de mindset? Básicamente tenemos que desafiar los procesos que conocemos. ¿Por qué? Porque es muy importante granularizar y entender la mayoría, ojalá todas, pero la mayoría de las funciones, las habilidades que yo voy a requerir para las funciones de cada rol específico, ¿no? Entonces, nosotros en Alchemy nos especializamos en hacerlo en conjunto con las compañías, ¿no? Sobre todo al principio, porque no es algo que se esté tan acostumbrado a hacer, ¿no? Es sentarnos y entender esa descripción de puesto, ¿no? Todos los requerimientos que tiene, bueno, ¿cómo llevamos eso a tareas o a acciones para después llevarlo a habilidades, para luego llevarlo a una manera de evaluar esas habilidades, ¿no? Sabemos que es una inversión al principio, pero al final del día cuando tenés el framework armado o la manera de bajar a tierra las tareas que el líder o que la líder va a requerir, es todo mucho más fácil, ¿no? Porque al final del día lo que estamos buscando es ahorrar tiempo, es no hacerle perder tiempo ni a los líderes que entrevistan, ni a los reclutadores, ni sobre todo a las y los candidatos que están dedicando su tiempo para postularse a esa oportunidad. Sí, totalmente. De hecho, en el último encuentro que tuvimos en mi living con Marinés de Randstad, nos decía eso, ¿no? Que uno de los tips de reclutamiento que ella daba fundamental era bajar muy en claro cuáles son los requerimientos del rol, ¿no? ¿Qué es lo que vas a necesitar que esa persona pueda hacer
para en base a eso tú poder empezar a buscar perfiles y en este caso que estamos hablando de habilidades reales, poder entender cuáles son las habilidades que quieres medir y que quieres entender si la persona tiene o no tiene, ¿no? Entonces, como que poder hacer una descripción de rol bien detallada va a ser fundamental para el éxito de este proceso, ¿no? Y para empezar. No, completamente, ir y te sumo rápido, o sea, que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y es algo como hasta lo más obvio, sobre todo a personas que han estudiado carreras o estudios relacionados a las ciencias económicas. Manejo de Excel, ¿no? El perfil pide, bueno, manejo de Excel avanzado. ¿Qué quiere decir manejo de Excel avanzado? Quizás para mí es saber buscar B y quizás para la persona que está buscando el perfil es manejo de macros, por dar un ejemplo sonso, ¿no? Lo mismo pasa con inglés, manejo de inglés avanzado. ¿Qué quiere decir manejo de inglés avanzado? Hablar las 8 horas de trabajo en inglés, tener una conversación, redactar un correo, poder defenderme ante clientes o poder entender una documentación que voy a tener que leer para mi perfil, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que muchas veces asumimos, ¿no? Nosotros trabajamos en conjunto con las compañías para poder granularizarlos y entender efectivamente qué va a necesitar esa persona para desempeñarse correctamente en el rol, ¿no? Y a partir de entender si Excel avanzado es saber buscar B o saber el manejo de macros, nosotros le proponemos maneras de medir ese conocimiento para que también la persona tenga la oportunidad de demostrar que lo sabe, ¿no? Y que al final del día, si no lo sé, yo entienda también del otro lado y tenga transparencia en ese proceso de que para ese rol yo necesitaba saber macros, ¿no? Y no quiere decir que no me llamaron porque en realidad no les gustó mi nombre. Sí, tal cual. Y ahora que estás hablándolo con ese ejemplo como tan claro, te pregunto, porque es otra de las consultas que normalmente nos hacen, ¿no? Cuando hablamos de Ujú. habilidades y de medir habilidades, hablamos solamente de habilidades técnicas, por ejemplo, o conocimientos de una herramienta como Excel, por ejemplo, o hablamos también de habilidades blandas. Bueno, ahí donde está el verdadero desafío, ¿no? Es efectivamente entender qué habilidades se necesitan para cada rol, ¿no? Y que obviamente va a depender de cada posición, va a depender de cada compañía, va a depender de cada país, pero por eso invitamos a hacer este ejercicio de ser lo más holístico posible en el análisis, ¿no? Porque obviamente con herramientas técnicas no alcanza, ¿no? Pero tampoco nos vamos a ir al extremo de decir, bueno, si esta persona se comunica correctamente, ya es la persona indicada para lo que necesito. No, nosotros siempre invitamos a que las compañías hagan ese análisis exhaustivo, pero que abarquen la mayor cantidad de habilidades justamente posibles, ¿no? Hablamos de habilidades técnicas, bueno, de qué, voy a decir cualquier cosa, de qué conocimientos matemáticos voy a tener. Hablamos de habilidades blandas, bueno, qué capacidad de comunicación voy a tener que demostrar, pero también hablamos específicamente del ejemplo que usamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué herramientas voy a necesitar? Excel, ¿en qué nivel? Salesforce, por nombrar una marca, ¿en qué nivel? SAP, por nombrar la competencia, ¿en qué nivel, no? ¿En qué módulo? O sea, invitamos a ser lo más granulares posible porque al final del día vamos a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de vuelta de encontrar al candidato ideal. Excelente. Bueno, yo creo que con esta charla inicial calentamos motores para lo que se viene, porque este era más un pimponeo entre nosotros, ¿no? Para ir introduciendo el tema. Pero como les dije al principio, nosotros tenemos un formulario en donde las personas que se inscribieron para el webinar nos dejaron algunas preguntas que tenían puntualmente del tema para ti. Igualmente invito a las personas que están viéndonos en vivo en estos momentos que nos puedan dejar por el chat la pregunta que tengan y las personas que nos van a escuchar por Spotify o que nos están escuchando por Spotify, luego nos pueden escribir también para hacernos alguna consulta que nos haya quedado en el aire, pero creo que acá tenemos bastante material y vamos a cubrir bastante el tema y vamos a empezar con una de las que más se repitió, ¿no? Bueno, buenísimo. Tengo que contratar en base a habilidades, tengo que medir habilidades. ¿Hay ya herramientas que miden estas habilidades? ¿Ya hay plataformas que nos ayudan a hacer este proceso o cómo se lleva a cabo? Sí, a ver, lo que siempre buscamos nosotros desde Alchemy con nuestra plataforma Alchimetrics es justamente ayudar a las compañías en este proceso. Bajo ningún punto de vista pretendemos que lo hagan por su cuenta si nunca lo hicieron, ¿no? O sea, obviamente también pueden autogestionar toda nuestra plataforma y hacerlo de manera automática, pero también cuentan con nosotros en poder desarrollar en conjunto esta solución, ¿no? O sea, digamos, nosotros en Alchemy somos especialistas
en ayudarlos a montar este tipo de soluciones para que se puedan justamente adaptar a lo que están buscando, ¿no? Nosotros únicamente no solo buscamos poder medir habilidades reales, sino también ayudar a que los equipos de recursos humanos puedan ahorrar tiempo de prospección o de análisis de perfiles, ¿no? Para justamente poder invertir donde realmente son buenos, ¿no? Que es entendiendo si esa persona va a funcionar en mi equipo, va a funcionar en mi compañía, va a hacer match con mi cultura, todo lo que efectivamente no se puede medir, ¿no? Y que hablábamos de esta minimalización de la subjetividad, ¿no? Que al final del día esa es la subjetividad que necesitamos. Es la interpretación de la famosa química, de entender si esa persona va a servir para trabajar en mi compañía o no. Por eso nosotros queremos ayudar a que los equipos de recursos humanos no se encarguen de toda la parte administrativa y no pierdan tiempo donde creemos no agregan tanto valor como sí lo hacen en esta instancia que describía. ¿Y cómo se miden esas habilidades blandas que aparentemente parecieran ser más subjetivas, más de apreciación? ¿Hay alguna forma? O sea, entiendo que sí, porque es lo que venimos hablando, ¿no? Pero ¿cómo las mides? ¿Qué tipo de test le puedes hacer a una persona para entender si hace un fit cultural con tu empresa? Bueno, a ver, hay muchos modelos de medición de habilidades blandas. Yo no soy psicólogo, pero lo que obviamente hacemos en Alchemy es trabajar con especialistas donde co-creamos estas evaluaciones que nos van a ayudar a entender las habilidades blandas que queremos medir, ya sea algunos test de personalidad, ya sea la comunicación, ya sea el potencial o la capacidad de aprendizaje, pero también obviamente hay evaluaciones que se vienen haciendo durante muchísimos años que también son muy útiles, ¿no? Como puede ser el test DIS, como puede ser el MBTI, ¿no? Hay muchísima oferta de evaluaciones. Lo que nosotros siempre buscamos o invitamos a las compañías es a la complementariedad, ¿no? de estas evaluaciones. De vuelta, ni todo es técnico, ni todo es blando. Sí, totalmente. Y ahora tengo una pregunta que estaba muy interesada en hacerte porque la verdad es que cuando la vi en el formulario me hizo pensar, ¿no? Y me hizo darme cuenta que quizás es algo que puede estar pasando hoy en día por esta tendencia ahora de contratar en base a habilidades y es psicotécnico versus test de habilidades. ¿Viene a reemplazar el test de habilidades, los psicotécnicos? ¿Es algo que va a complementar? ¿Son completamente opuestos? Es como la vida misma, ¿no? Yo creo que creemos fervientemente en Alchemy, que es psicotécnico más test de habilidades, ¿no? La persona es una persona de manera completa, ¿no? Con sus habilidades, de vuelta, con cómo se expresa, con lo que uno siente, también lo que sabe, lo que aprendió y lo que puede aprender. Por eso, bajo ningún punto de vista, creemos que el psicotécnico viene a ser desterrado por el test de habilidades, sino todo lo contrario, ¿no? Las evaluaciones en habilidades técnicas, en herramientas de trabajo, en idiomas, lo que viene es a complementar lo mucho que hace la evaluación psicotécnica, ¿no? Que al final del día es transparencia a la hora de la decisión, es que de vuelta construimos sobre esto porque creemos que es muy importante, es llevar al mínimo la subjetividad en el proceso, llevar al mínimo la ineficiencia de tiempos para que justamente los perfiles, los especialistas en recursos humanos puedan dedicar la mayor cantidad de su trabajo en conocer a la persona, ¿no? En conocer, y por eso nosotros generamos información, para que ese conocimiento no se limite a un llamado telefónico de 10 minutos, a un prejuicio de 10 minutos en el que uno hace algunas preguntas y por el tono en el que me contestó, ¿no? Este famoso screening telefónico, o mismo en una entrevista que hoy puede ser virtual con muchas personas, lo que nosotros buscamos es justamente darle más información a los profesionales de recursos humanos para que justamente las decisiones que vayan a tomar tengan el riesgo mucho más acotado. Sí, totalmente. De hecho, aproveché de buscar un poco de información cuando leí la pregunta porque me parecía súper interesante, ¿no? De entrada, obviamente mi pensamiento fue, vienen a complementar, de ninguna manera es algo que viene a sustituir. Creo que cada vez hay más opciones para que las personas realmente puedan demostrar sus habilidades y que no se base solamente, como decías al principio, ¿no? En el título de una universidad, sino que la persona realmente tenga las cualidades y las aptitudes necesarias para cumplir con una posición que está abierta en una empresa. No, mismo que me parece muy interesante, y el otro día lo hablábamos con un cliente,
es los famosos perfiles de producto, ¿no? El Mm, perfil de producto a mí me fascina, porque vos podés estar considerando a una persona que hizo un MBA, puedes estar considerando a una desarrolladora web, puedes estar considerando a una arquitecta o a un diseñador, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo hacemos yo como reclutador para entender quién es el más adecuado, ¿no? Y obviamente los test psicotécnicos pueden hablar muy bien o muy mal de esas diferentes personas, pero bajo ningún punto de vista me van a ayudar a entender si esa persona tiene los conocimientos adecuados o las habilidades desarrolladas para ejercer en un rol que requiere de diseño, que requiere de conocimiento de desarrollo, pero que también requiere de una gran interpretación del negocio, ¿no? Que sabemos que es un perfil híbrido, sabemos que es un perfil que está súper en boga, súper de moda, sí, y que justamente muchos backgrounds distintos aplican para esa misma posición, ¿no? Entonces, al final del día, lo que nosotros buscamos es complementar toda esta información que tenemos, ordenar la cancha, ¿no? Para que justamente los tomadores de decisión tengan más visibilidad de lo que tienen que decidir al final del día. totalmente. Acá tengo una interesante que probablemente tiene que ver con esto que venimos hablando y es, ¿aplican test proyectivos para evaluar a las personas? Sí, a ver, de vuelta, construyendo sobre lo mismo, ¿no? Creemos que ese tipo de test son muy útiles, pero nunca vamos a recomendar que los utilicen por sí mismos, ¿no? Buscamos que siempre podamos complementar y de vuelta, ¿no? Un término más futbolístico. Equipo que gana no se toca. Si hay algo que le funciona, no dejen de hacerlo, ¿no? Pero Claro. siempre podemos estar un poco mejor. Sumando este tipo de herramientas que nos van a permitir no solo tomar mejores decisiones, sino también ahorrar tiempo, ¿no? Por eso, de vuelta, si en sus compañías utilizan test proyectivos, está perfecto. Siempre asegúrense de que fue desarrollado por un profesional matriculado, pero no dejen de complementar estos tipos de evaluaciones o este tipo de diagnósticos con justamente una herramienta de medición de habilidades reales. Totalmente. Y de hecho tengo una anécdota que tuvimos muy de cerca en un proyecto con un cliente que tuvimos hace un par de meses y había una persona que había tenido que hacer la evaluación con Altimetrics y daba las gracias porque tenía cierto grado de autismo esta persona y había finalmente tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades. De hecho avanzó bastante en el proceso, pero 100% por sus habilidades porque no era algo que la diferenciaba de los demás, sino que ella finalmente había podido tener la oportunidad de demostrarlo, ¿no? Y para mí eso es como fundamental en este tipo de soluciones que están apareciendo hoy en día, de contratar en base a habilidades, porque le permite realmente a la persona demostrar lo que sabe, más allá de lo que sea. No, no, vos sabés decir que nos lo tomamos personal este tipo de anécdotas y lo contás y se me pone la piel de gallina porque creo que es lo lindo de la tecnología, ¿no? Que no es únicamente ayudar a que las compañías puedan tener en cuenta más cantidad de perfiles o a que las personas puedan aplicar a mayor cantidad de roles o que puedan trabajar desde cualquier lugar del mundo para otro cualquier lugar del mundo, ¿no? Es justamente darle oportunidad a todos y a todas, ¿no? A que efectivamente lo que nos permite la tecnología es adaptar los procesos, es adaptar las situaciones que a uno le parecen cotidianas, pero para otras personas no, ¿no? Para Exacto. que justamente ese tipo de personas tengan la oportunidad de mostrar todo lo que saben. Y me acuerdo perfectamente lo que decía esa chica, porque efectivamente no podía creer haber llegado hasta ahí, ¿no? Digamos, imaginémonos, debería ser algo normal, ¿no? Si la persona sabe meritocracia absoluta. ¿Cómo hacemos para que efectivamente la persona que se esforzó en aprender, que tiene un potencial enorme, que lo quiere demostrar, cómo hacemos para darle la oportunidad de que esa persona pueda mostrarse, ¿no? Y al final del día, para nosotros, crear Alchemy es eso, Sí. efectivamente, es poder conectar a este tipo de personas con las principales compañías del mundo, generando reglas de juego transparentes. Tal cual. Ahí aprovecho de responderle rápido a Alexis. Sí, queda grabada la charla, así que no pasa nada. Después la vas a poder ver acá en nuestro LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube y también por Spotify. Así que por todos los lugares vas a poder escuchar esta conversación o verla, como prefieras. Otra de las preguntas que nos hacen acá es cuál es la confiabilidad de este tipo de herramientas, ¿no? Porque pareciera que es algo que le dejas a la tecnología y te olvidas, pero ¿cómo confío, no? En algo que quizás no puedo tocar, porque ese también es el tema de la tecnología, que al no ser algo tangible, como que, ajá, y
¿Qué pasa ahí? ¿Cómo confío en eso? No, es una gran pregunta y por eso hay que ser muy responsable en la respuesta, ¿no? Nosotros, todas las evaluaciones que creamos en nuestra plataforma, las creamos en conjunto a expertos en cada una de las temáticas y buscamos que los mejores en la industria puedan avalar efectivamente lo que estamos proponiendo para la evaluación, ¿no? Pero también del otro lado es importante generar previsibilidad para el que va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, por eso implementamos diferentes funcionalidades para que justamente la persona que dice que está rindiendo sea efectivamente la que está realizando la evaluación, ¿no? Por eso tenemos varias medidas anticopia, tenemos proctoring, donde la persona efectivamente tiene que demostrar que es quien dice ser, tiene que demostrar ser el que está haciendo la evaluación, no más allá de la modalidad en la que esté siendo evaluado o diagnosticada, tenemos que demostrarle a la compañía que efectivamente nadie está haciendo trampa en el proceso, ¿no? Porque así como hablamos, obviamente, de que muchas veces no tenemos la oportunidad de demostrar las habilidades que tenemos, también tenemos que ser realistas y decir, bueno, hay muchas veces que hay otra persona haciendo el trabajo, no el trabajo, pero la aplicación por nosotros, ¿no? Entonces, no queremos que nadie pierda tiempo, queremos que efectivamente los mejores y las mejores tengan la oportunidad de conectarse con las mejores compañías. Tal cual. Ahora te hago una pregunta que quizás ya has dado algún tipo de respuesta relacionada, pero así le damos Me como... me gustan esas porque ya hice la tarea. Sí, sí, ya la hiciste. Que tiene que ver un poco con la identificación de habilidades, ¿no? En Alchemy tienen identificadas las habilidades que más buscan las empresas que tenga un candidato. Sí, sí, la realidad es que sí, a ver, trabajamos con muchas compañías a nivel mundial y obviamente hay una tendencia justamente en qué habilidades medir o en qué habilidades requerir, pero al final del día lo que a nosotros nos interesa es que lo que estamos midiendo sea genuino para cada rol, ¿no? Y digo rol, ni siquiera decimos empresa, porque cada rol es un mundo. Entonces, lo que nosotros nos vamos a asegurar es que justamente la persona que va a tomar la decisión se sienta identificado o identificada con lo que estamos evaluando, ¿no? Ya sea un rol de ventas, de recursos humanos, de producto o hasta ciberseguridad y machine learning, ¿no? Tenemos obviamente y podemos ayudar a las compañías a construir estas habilidades que más se solicitan o que más se requieren, pero queremos que sea una construcción. No queremos bajo ningún punto de vista que sea un sesgo. Tenemos la información para acompañarlos, tenemos la información para asesorarlos, por supuesto, pero es una co-construcción. Sí, tal cual. Yo creo que si respondía a ciertas habilidades, ya empiezas a generar un sesgo de, bueno, estas son las únicas que tengo que medir porque es lo que todo el mundo mide y tiene que ver más también con lo que busca la empresa, ¿no? Y lo que se busca de la posición. Así que, bueno, por suerte no lo revelaste, aunque obviamente lo que dices, ¿no? Esa co-creación tiene que ver con el acompañamiento desde el conocimiento que se tiene desde Alchemy por los distintos proyectos en los que acompañamos a las empresas, pero también con el toque de esa compañía en particular que quiere contratar en base a habilidades. No, completamente, y creo que también es muy importante, y me acuerdo hace unos meses que lo estaba viendo en la universidad, que también hay que ser muy responsable a la hora de granularizar las habilidades, porque también nosotros podemos caer en sesgos de Claro, qué habilidades son las requeridas para ese rol, y sí. empieza a depender de cómo percibe esa persona el rol, ¿no? Entonces, por eso nosotros acompañamos e invertimos muchísimo tiempo con las compañías en que eso sea lo más objetivo posible, ¿no? Porque al final del día volvemos al ejemplo del Excel que me encanta, para esa persona o ese equipo que nos estaba describiendo el rol, con buscar B alcanzaba y en realidad para poder cumplir el objetivo se necesitaban macros, ¿no? Entonces también es muy importante que a la hora de granularizar las necesidades o las habilidades que va a requerir cada una de las posiciones, seamos lo más objetivos posibles. Buenísimo. Acá tengo una bien puntual para Alchemy, o sea, Alchimetrics puntualmente, que es la solución que ofrece Alchemy para contratar en base a habilidades. En Alchimetrics se puede adaptar Alchimetrics se puede adaptar a las habilidades que busca medir la organización o las habilidades ya vienen predeterminadas en la plataforma. Completamente, y volvemos al punto anterior. Nosotros tenemos una librería de más de 200 evaluaciones
que ya fueron creadas por expertos, fueron avaladas por las principales compañías y que pueden utilizar desde ahora para medir las diferentes posiciones o habilidades que necesitemos medir, pero también tenemos la posibilidad, como veníamos contando, de co-crear la evaluación, ¿no? Y volvemos a este término futbolístico. Equipo que gana no se toca. Si algo funciona, no lo rompamos. Entonces, si tienen alguna manera de evaluar que les está funcionando, pero quizás no es escalable o quizás es en un documento, en un form, y no pueden digitalizar, no pueden escalar la operación, bueno, podemos también acompañarlos con eso. No necesariamente vamos a decirles no utilicen esta evaluación porque no sirve. No, todo lo contrario, podemos hacer en conjunto y encontrar, si se quiere, el mejor de los dos mundos, ¿no? Sugerirles las evaluaciones que ya tenemos, ayudarlos en la co-creación de nuevas evaluaciones o medición de habilidades para perfiles quizás nuevos, pero también complementar lo que ya les viene funcionando, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de personalizar la plataforma, ¿no? Para que al final del día el candidato o la candidata que esté iniciando un proceso con nosotros se sienta ya parte del proceso de la compañía, ¿no? Podemos agregar nuestros logos, podemos agregar nuestros colores para que justamente el proceso, perdón, sea inmersivo desde el minuto cero. Excelente. La próxima pregunta que viene es bien tecnológica y Okay. es un tema que está recontra en boga y es cómo evitar el sesgo de los motores de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hoy en día hay como un boom de utilizar mucho este recurso que está buenísimo si se utiliza de manera correcta, pero ¿cómo no caer en este tema de los sesgos, ¿no? Con este tipo de herramientas. A ver, es un gran tema. Es un gran tema que está muy en boga, que está en todos los medios y sobre todo que explotó este año con ChatGPT y todas las herramientas que se hicieron muy populares. La realidad es que no soy un experto en inteligencia artificial, pero sí hice la tarea y consulté con referentes y con personas en las que efectivamente tienen mucha experiencia en la materia. Y al final del día volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando volvíamos de la subjetividad a la hora de realizar las habilidades, bueno, es lo mismo la subjetividad a la hora de crear o de diseñar o estructurar un modelo de inteligencia artificial. Por eso es muy importante y tenemos un artículo muy interesante del MIT basado en un caso de Deloitte, de que las compañías tomen frames éticos a la hora de crear sus motores de búsqueda, ¿no? Que creen, que creen sus soluciones buscando que sean justas, buscando que sean imparciales, buscando que sean confiables, buscando que sean privadas y sobre todo seguras, ¿no? Y Sí. responsables a la hora de medir. Porque si no, la famosa frase de shit in, shit out. Si nosotros le ponemos mala información a cualquier sistema, va a devolver mala información. Entonces, es muy importante que seamos muy, muy responsables y hay frames de trabajo y ese artículo que creo que lo podemos compartir después porque está muy interesante, nos Sí, habla de ahí las está. buenas prácticas a la hora Ujú. de desarrollar motores de búsqueda con motores, perdón, de inteligencia artificial. Sí, sí, perdón que te interrumpí allí, pero ahí en el chat lo acabamos de colocar para todas las personas que les interese leerlo y bueno, para las personas que nos escuchan por Spotify, si quieren nos pueden escribir, les pasamos el artículo porque la verdad es que está súper bueno y complementa un montón, ¿no? De este tema que venimos hablando. Ahora, con respecto a las habilidades, ¿cómo se segmentan tomando en cuenta la neurodiversidad? Bueno, creo que lo repasamos un poquito, ¿no? Pero creo que son tres grandes categorías, o por lo menos entiendo yo tres grandes categorías, que son las habilidades blandas, que son las habilidades técnicas y que son las herramientas de trabajo, ¿no? Y que después cada una de las personas, cada una de las compañías va a ir granularizando, va a ir cascadeando esos tres pilares en la mayor cantidad de ítems o de habilidades a medir posible, ¿no? Y de vuelta, volvemos a las oportunidades para todos. Es muy importante descansar en la tecnología para justamente tener distintos approaches, distintas llegadas para perfiles diferentes, ¿no? Perfiles y poder ofrecer una experiencia justa, una experiencia transparente desde el minuto uno, ¿no? Pero de vuelta, construyendo sobre esos tres pilares
la lista puede ser infinita. Podemos hablar horas sobre habilidades blandas, cuáles son las más requeridas para cada rol, o cuáles creemos o recomendamos que son las necesarias para cada rol, habilidades técnicas, ni hablar, ¿no? La profundidad que vamos a requerir para cada posición, y herramientas de trabajo es mucho más, si se quiere, pertinente a cada una de las compañías, porque cada compañía tiene su herramienta y su módulo y su segmento de las herramientas, pero sí invitamos a que dividan las habilidades en esos 3 pilares y que construyan en esas bases. Excelente. Bueno, te cuento que ya estamos llegando a las últimas 3 preguntas. Okay. Ya creo que hemos abordado bastante bien el tema y como dije desde el principio, si queda alguna duda pendiente nos pueden escribir siempre para comentarles. Igual buscar en nuestro blog, en Alchemy nos hemos hecho como la tarea de dar mucha información al respecto, ¿no? Porque creo que es fundamental empezar a hacer procesos de contratación distintos, ¿no? Y democratizar un poco más el acceso a las oportunidades laborales. Así que en nuestro blog seguramente van a poder conseguir muchas de las preguntas que se están haciendo, respuestas a esas preguntas. Pero bueno, para ir finalizando, por acá nos preguntan qué tipo de software utilizan para analizar los datos y contratar talento en base a este proceso. Buenísimo. Antes de contestarla, porque me pareció muy atinado tu comentario, estamos, digamos, lo dijimos al principio, ¿no? Es un cambio de mentalidad, esta manera de medir a las personas, y que del otro lado quizás me pregunto, ¿por qué me están preguntando esto? Si yo quiero aplicar, ¿no? La famosa solicitud sencilla, yo quiero que sea lo más fácil posible. Y creo que hay un montón de información para leer, súper interesante, de los beneficios que trae, ¿no? De los beneficios que trae esto para ambas partes. Por eso siempre vamos a hablar de la persona que está buscando esa oportunidad y también de la persona que está tomando la decisión, porque creemos que la transparencia y la información al final del día genera conexiones mucho más genuinas, ¿no? Y cuando hablamos de genuino es una persona que esté mucho más preparada o cercana a lo que la compañía está necesitando. Y con respecto a la pregunta, en Alchemy tenemos una tecnología propia, ¿no? que obviamente nos apoyamos en nuestros especialistas para la generación de evaluaciones, pero nuestro software es 100% propio, lo que también nos da la versatilidad de poder trabajar con las compañías y ofrecerles esta personalización, ¿no? De poder ir adaptando a sus necesidades nuestra herramienta, y que Alchimetrix se vaya amoldando a lo que las compañías van necesitando. Buenísimo. De toda esta charla que hemos venido teniendo en estos últimos minutos, ¿cuáles serían esos 3 consejos finales que darías como para una persona que quiera empezar o una empresa que quiera empezar a contratar en base a habilidades? 3 consejos rápidos que tú piensas que son fundamentales para dar el primer paso hacia skills-based hiring. Bueno, está buenísima la pregunta. Lo primero que haría es este cambio de mentalidad, ¿no? Es cómo hacemos que la descripción de puesto, el job description, sea lo menos conceptual posible y lo más granular que se pueda, ¿no? Es decir, cómo hacemos para entender efectivamente lo que voy a necesitar para cada posición. Las habilidades, mis herramientas, mi potencial, absolutamente o casi todo lo que pueda abarcar esa posición. Primero nos va a ayudar a entender efectivamente lo que ese rol requiere, pero sobre todo lo que nos va a ayudar a entender es la persona que estoy buscando para ese rol, ¿no? Entonces lo primero que invitaría a las personas es hagan ese trabajo, es una inversión de tiempo, somos conscientes de eso, pero que al final del día repaga. Lo segundo que haría es justamente evaluar la posibilidad de trabajar con estas herramientas de medición, ¿no? Que uno no tiene que ser bueno en todo, y que hay especialistas del otro lado que los pueden ayudar en este camino, y que puedan trabajar con estas distintas herramientas, ojalá sea Alchemy, pero con estas distintas herramientas para justamente encontrar los diferentes test y las diferentes evaluaciones para medir esas habilidades que requerimos al principio. Y la tercera, que les recomiendo, ya más a título personal, es que seamos lo más objetivos posibles a la hora de tomar decisiones, y por eso invitamos a las compañías
a tener más información para tomarlas, porque creemos que la objetividad lo único que hace es llegar a decisiones más justas, ¿no? Llegar a decisiones más justas para la compañía, donde van a encontrar personas mucho más preparadas o mucho más cercanas a lo que estás buscando, pero sobre todo también le van a dar la oportunidad a esas personas que se vienen preparando y que se vienen esforzando y que se vienen reconvirtiendo y que vienen estudiando y aprendiendo y desafiándose a que justamente tengan la oportunidad de poder participar de esas super oportunidades que están llegando. Así que valorización de habilidades por descripción de puesto, utilizar una herramienta que nos ayude a medir esas evaluaciones y utilizar la información que estas herramientas generan para tomar decisiones de contratación. Sí, sí, totalmente. Ya después ese análisis de datos va a ser fundamental, ¿no? Que hayas hecho el paso 1 y 2 y luego el 3 lo olvides, creo que va a ser, puede ser un error fundamental en este tipo de uso de herramientas, ¿no? Y ya para finalizar, y es una pregunta que coloco porque seguramente varias personas de recursos humanos tienen este problema y nos hicieron la pregunta a nosotros y creo que está bueno desde tu perspectiva que nos comentes o que nos digas qué piensas, es cómo justificar en la empresa la inversión en este tipo de herramientas para los procesos de selección en recursos humanos. O sea, ¿qué cosas le pueden decir a los jefes de, mira, necesitamos esto porque va a ayudar en este tipo de cosas? A ver, a las jefas y a los jefes, yo lo que le diría es, ¿dónde agrego más valor? ¿No? ¿Dónde agrego más valor? ¿Leyendo 50, 60, 80 currículums o entrevistando a las 5, 6, 8 personas que estoy convencido de que van a ser fit con lo que estoy buscando? ¿No? Lo que nosotros buscamos, bajo ningún punto de vista, es tomar decisiones. Al contrario, es ayudarlos a tomarlas a ustedes, ¿no? A poder invertir el tiempo en las personas que más cerca de hacer match con lo que están buscando tienen, más cerca de encajar en su cultura, más cerca de poder trabajar en sus equipos tienen, ¿no? Entonces lo que yo le diría a mi jefa, lo que yo le diría a mi jefe es, déjame hacer lo que hago bien, que es entender si esa persona es la indicada para lo que estoy buscando, ¿no? Y yo me voy a basar en toda esta información para justamente que puedas entender que no es subjetiva mi decisión, sino que al contrario, es lo que yo pude interpretar de todos estos distintos touch points que fui consumiendo. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los aprendizajes que hemos tenido de nuestros clientes cuando han adquirido las soluciones que ofrece Alchemy es justamente el ahorro de tiempo increíble que han tenido y que han podido darle prioridad y han podido enfocarse en las personas, que al final es lo que importa, ¿no? Más allá del proceso, todo ese proceso administrativo y tan operativo que hay en un proceso de selección de un montón de currículums llegando, bueno, ver a quién voy a elegir, porque empiezas a segmentar esos currículums, ¿no? Te lo evita este tipo de soluciones que además el porcentaje de efectividad es muy alto, porque se supone que obviamente la persona puede demostrar lo que sabe y ese match con la posición es muy elevado. Y que muchas veces el mismo filtro de cómo armaste la búsqueda ya tiene un prejuicio per se. Sí, sí. Si no tiene un universitario, déjamelo afuera. Si no tiene un universitario en esta especialidad, déjalo afuera. El mundo cambió. Hoy aprendemos de maneras muy diferentes, no tradicionales en lo absoluto. Aprendemos mirando videos, aprendemos leyendo libros que no tienen que ver con la universidad, hacemos un curso de 3, 6 meses. O sea, hay muchísimas maneras distintas de aprender que hoy ese mismo filtro que yo estoy poniendo en LinkedIn o en cualquier red de portal de trabajos está siendo prejuicioso. Y está dejando a un montón de personas con un montón de potencial afuera por el simple hecho de querer ahorrar tiempo, pero de mala manera. Entonces, lo que nosotros invitamos a las compañías es a cambiar esa manera de pensar, ¿no? Y a justamente no perder tiempo. Obviamente es imposible leer 15.000, 10.000 aplicaciones para una posición, pero que las personas tengan la oportunidad de demostrar lo que saben, tengan la oportunidad de demostrar lo que aprendieron, sin dejarlos afuera por si tuvieron la suerte o no de ir a una universidad de renombre o de prestigio, ¿no? Mucho más justo
y al final del día mucho más beneficioso hasta económicamente para la compañía, porque se va a encontrar con muchas sorpresas a la hora de conocer gente súper talentosa que aprendió de manera no tradicional. Tal cual, sí, totalmente. Bueno, creo que fue un espacio muy interesante para todas las personas que nos están viendo y las que nos van a escuchar. Este material queda grabado para todos aquellos que no pudieron asistir el día de hoy, pero que además estaban súper pendientes del tema, porque así nos lo dice obviamente el formulario y todas las preguntas que nos dejaron. Gracias, Jampi, por el tiempo, por el espacio, porque hay una diferencia horaria importante entre nosotros y pudiste acceder a tener esta charla que al final lo que busca es eso, ¿no? Brindar la información necesaria para que las personas sepan que contratar de manera distinta es posible, es más fácil de lo que las personas piensan y más accesible inclusive de lo que las personas piensan. Y al final el pago y la recompensa es inmensa, porque además vas a encontrarte casos como los que hablábamos hace un ratito de la chica que finalmente tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades y para eso ella ya era suficiente, ¿no? Tener la posibilidad de demostrar su talento más allá de si quedaba o no en el proceso. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y seguramente nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Si quieren saber alguna otra pregunta que tengan pendiente de hacernos, pueden escribirnos a contacto@alchemy.org o bueno, por la página web también tienen información sobre nosotros. No, Muchísimas gracias. gracias, Ir. Para nosotros es un verdadero placer, es algo que nos apasiona completamente poder Sí. acompañar y ayudar a las empresas a conectarse con el mejor talento. Un placer compartir este espacio con vos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo encuentro.